ecológicas de la fragmentación. Obviamente tiene que ver con una pérdida de diversidad, pero también las poblaciones que sobreviven o que quedan ahí, sus individuos se van a ver restringidos, ¿no? En movilidad, y en consecuencia en buscar nuevas parejas, ¿no? Es importante el flujo de genes, algo que vamos a hablar aquí en el siguiente capítulo también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de los hábitats fragmentados, sistemas, ¿qué ha pasado con el 50% más o menos de los bosques existían hasta hace unas décadas, ya no existen, ¿no? Y si no existen, están en un estado de fragmentación crítico. Muy bien, estoy viendo que está haciendo una grabación automática. Voy a seguir la grabación. Entonces, ¿qué pasa con qué son estos factores o cuáles son los que causan pérdida de diversidad? Las perturbaciones relacionadas con la deforestación, lógicamente, no cualquier actividad, y ahora son actividades humanas, básicamente, las que contribuyen con la deforestación. O sea, uno deforesta un área y arrasa con toda la diversidad que hay ahí, ¿no? El tamaño poblacional restringido, sabemos, como les mencioné, esto va a generar problemas de endogamia, ¿no? El problema de deriva génica, que es otro proceso que contribuye a que esta población poco a poco vaya decreciendo debido a las influencias ambientales inciertas en poblaciones chiquitas, ¿no? Y entonces esto hace que la viabilidad poblacional se reduzca, entonces los individuos van a ir muriendo. La inmigración se reduce, como les comenté, porque los organismos, sobre todo los que se mueven, no van a poder desplazarse, pero también aquellos organismos como las plantas, y eso está en el video de dispersión, ¿no? Que en fragmentación y dispersión de semillas, las plantas también se van a ver afectadas por eso, ¿no? Si no hay hábitat para poder dispersarse, las plantas tampoco van a poder avanzar. No, no migran en términos de tanto de polen como de semillas, ¿sí? Los efectos de borde, que vamos a hablar en un ratito, y que vimos en el gráfico anterior, no es lo mismo tener un borde como este, que todavía es reducido con respecto al área, que este perímetro que es mayor con respecto a un área, ¿no? Entonces la influencia es peor en un parche pequeño que en un parche grande, la influencia del borde. Los efectos, vamos a tener un efecto de los órdenes más altos, eso tiene que ver con el borde, lo que hablaban ustedes de los depredadores, ¿no? de las aves, por ejemplo. En los bordes van a afectar mucho más en aquellos hábitats donde vemos muchos parches y cada vez más chiquitos, ¿no? Entonces vamos a tener una pérdida de diversidad porque hay mayor depredación. E inmigración de especies exóticas. Ahí tenemos, por ejemplo, lo que son malezas, ¿no? O incluso cuando hay un reemplazo en el gráfico anterior de lo que era bosque por campos de cultivo, esas son especies exóticas para esta zona. Esas especies exóticas pueden ser atractores a su vez de plagas o enfermedades que van a afectar a los organismos que están naturalmente en esas zonas. Hay un proceso doble. Lo de la pandemia, por ejemplo, es producto también del hábitat fragmentado. La liberación de los bichos, ¿no? O muchos virus están saliendo de los bosques. Los tropicales húmedos son digamos, un resguardo de muchos virus y bacterias que no conocemos. Entonces, una parte sale porque se fragmenta, pero también pueden entrar la ganadería, ¿no? A gran escala, la agricultura a gran escala, que hace el hacinamiento o la alta densidad de cultivos, capturar o atraer muchas plagas o enfermedades. Esas también pueden pasar adentro de estos fragmentos, de estos parches, ¿sí? Entonces pueden inmigrar especies exóticas, léanse, malezas, insectos, pulgones, por ejemplo, o alguna enfermedad de los chanchos puede pasar a los mamíferos que están también en estos pequeños parches, ¿no? Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Aquí voy a explicar un poquito más de lo que es el borde, ¿no? Tenemos entonces que el borde se define, déjenme ver que estoy viendo la hora, vamos. El borde se define como esta zona de transición entre hábitats adyacentes. Y este borde puede ser muy drástico, ¿no? Tenemos un borde como esto, tenemos un bosque que de pronto se abre a ser una pradera, ¿no? Un pastizal. Esto lo podemos ver, me ha tocado verlo en las pampas del HIT, en Madre de Dios,
donde tienen lo del bosque, el bosque tropical húmedo, y de pronto se abre el bosque y ven ustedes las pampas, ¿no? La pradera, que son pastizales básicamente como algunos arbolitos, donde está el famoso lago de Krim. Entonces, ese cambio abrupto es un borde. Un ecotono, en contraposición, es cuando tenemos dos comunidades vegetales que no solamente hay un punto de encuentro, sino que hay un momento, como una transición, ¿no? Un gradiente de paso de una comunidad a la otra. Podemos tener aquí el ejemplo de este bosque, que tenemos un bosque con arbustos, luego el bosque ya no tenemos tantos arbustos, sino aparecen más hierbas, y luego desaparecen los árboles y no tenemos el pasto. O al revés, no, más bien estos bosques más bien van desapareciendo los árboles, más bien se hacen más común los árboles pequeños y arbustos, hasta finalmente dar lugar a observar el ecosistema de pradera, ¿no? Eso más bien son ecotonos. En el borde es mucho más abrupto. ¿Qué pasa entonces con este efecto de borde? ¿No? Vamos a ver que la variedad y densidad de vida son a menudo mayores en y cerca de los bordes, y también los ecotonos. Hay un efecto de borde, ¿no? Entonces tenemos aquí dentro de estos ecotonos y también aquí vamos a tener estos efectos del borde. Estos son procesos naturales, ¿no? Estos son procesos naturales, y esto lo vemos más sobre todo como consecuencia de procesos también humanos. De hecho, las pampas del Jita, aunque no tengo información reciente a mano, dicen que es probable que se haya creado por las quemas. Las quemas de hace miles de años para abrir pastizales era una forma de obtener granos de los pastos, pero también cazar animales, ¿no? Es más fácil cazar en una pradera. Entonces, es posible, y esto ha ocurrido en otras partes del mundo, que los pastizales sean producto del manejo humano. Entonces, vamos a ver que en cuanto al efecto del borde, tenemos el efecto de borde está influenciado por la cantidad de borde disponible, la longitud y la anchura. Aquí vamos a mencionar un par de cositas, ¿no? Entonces, en longitud y anchura, veamos qué pasa con lo que observamos. Mejor amplío aquí primero, para tener donde dibujar, ¿sí? Tenemos una carretera, ¿no? Tenemos que esto es un pastizal, ¿no? Tenemos un pastizal. Lo que pasa mucho en la zona de Pampajaleras o zonas de Bolivia, y también, porque lo he visto alguna vez en Bolivia, cuando tenemos las praderas, ¿no? Y tenemos una carretera. Tenemos una carretera, entonces esta carretera determina el paso, una restricción al paso de las vicuñas, ¿no? Entonces las vicuñas se mueven en estas zonas altoandinas como quieren, pero si les ponen una carretera y donde pasan volquetes, no pasan camiones y buses, esto es diferente a que si ustedes tuvieran solamente una trocha, no voy a dibujarlo con otro color, una trocha delgadita, ¿no? Donde es para el paso de algunos carros pequeños, o solamente una trocha para caminar, ¿no? Como era antes, el transporte de unos alimentos vía todavía llamas, que todavía se hace en algunas zonas del sur, centro y sur del país, ¿no? Entonces, este ancho del borde, ¿no? Este ancho de la carretera tiene un problema, va a tener ¿no? Esta influencia hacia acá, ¿no? Que va a permitir que sea también más atractivo para nosotros ampliar la carretera, ¿no? Y también tenemos incremento de temperatura en este borde, ¿no? Tenemos que si hay organismos que se empiezan a establecer aquí, muchas malezas, les gusta, son ruderales, es decir, les gustan los caminos, estas pueden empezar a abundar y meterse, ¿no? Y pueden competir con el licho, con el licho, y este licho puede desaparecer. O traer bichitos, plagas o enfermedades que a su vez pueden afectar al licho, ¿no? Y ni hablar del tema del desplazamiento de las vicuñas, ¿no? Que son caminos silvestres. Entonces, esto se va a ver limitado, ¿no? Se va a ver limitado el desplazamiento de las vicuñas, porque este es un borde mucho más, es una trocha, una carretera mucho más amplia, donde el borde va a tener un efecto también muy terrible en los recursos que utilizan estas vicuñas para alimentarse, ¿no?
Entonces, esto es importante. Y este efecto de borde, por ejemplo, si ustedes buscan imágenes de la carretera interoceánica y qué ha pasado con el avance de la deforestación en el margen de estas carreteras, y si ustedes se acuerdan del video de los ríos voladores, se hablaba de este efecto. Una representante de Greenpeace hablaba de este efecto de, ¿cómo le decían? ¿Alguien se acuerda? De espinas de pescado, algo así le llamaban, no sé si alguien se acuerda cómo decía, ¿no? Donde se abre una carretera y lo que tenemos es, se abre la carretera y se empieza entonces a generar, ¿no?, carreteras laterales cada vez más largas, y luego ya se van ampliando. Esa es la consecuencia de tener una carretera no grande. Esto es lo que está pasando y ha pasado con la interoceánica. Y por eso hay muchas reservas y más cosas en la Amazonía, sobre todo cerca de áreas protegidas. Porque no hay duda de que eso va a contribuir con mayores procesos de fragmentación de hábitats de diferentes especies. Le hace una por una, ¿no? Eso es una de las consecuencias, ¿no? Entonces el borde está influenciado por la cantidad el efecto de borde por el borde disponible. La longitud igual, no es igual la interoceánica, ¿no?, que una carretera que vaya, no sé, desde donde Puerto Maldonado a 15.000, que es este lugar donde llega 15.000, ¿no? No es lo mismo la interoceánica va desde Perú hasta Brasil, ¿no es cierto? Es una cosa enorme. Por otro lado, las especies que utilizan los bordes con fines de reproducción o supervivencia, las especies de borde. Ahí están también esto que les mencionaba del efecto de borde. Estas especies malezas, ¿no? O mejor aquí en esta foto, ¿no? En este borde que tenemos aquí, tenemos esto es una selva tropical húmeda, podría ser un paisaje de Brasil o de la India o qué sé yo, ¿no? Varios países. Ciudades pegadas a zonas tropicales, incluso la China también en algunos lugares, y por ahí salió el bicho de COVID. Entonces, tenemos que en estas zonas, ¿no?, en estas zonas del borde, vamos a observar probablemente malezas, ¿no?, estas malezas que van a empezar a surgir y van a empezar a abundar. ¿Por qué? Porque hay una mayor incidencia de rayos solares, entonces tenemos el sol, entonces el sol da directamente, ya no hay tanta sombra, y lo que tenemos es este incremento de temperatura, ¿no? El calor incrementa, la temperatura aumenta, y esto le suele gustar a las malezas y a muchos insectos. Y eso se puede volver una plaga, ¿no? Entonces se puede volver una plaga, o también lo que puede ocurrir es que algunas especies que estaban más adentro, ¿no?, de estos parches, más bien se ubiquen ahora en los bordes porque les gusta el luz, ¿no? Pero básicamente los problemas es cuando viene algo de afuera hacia adentro. Entonces eso se vuelve un peligro para la diversidad que está dentro de estos parches, ¿sí? Tienen mayores posibilidades de sobrevivir en el borde y pueden de alguna manera contagiar o competir con las pocas especies que queden de estos hábitats naturales o estos parches de vegetación que todavía quedan. ¿Okay? O sea, hay todo un efecto de borde aquí. Un ejemplo de esto, cuando hablamos de bosques templados, es algo bastante crítico porque en términos económicos representa impactos fuertes, es como el efecto de la fragmentación, ¿no?, y el borde en un bosque debido a la fragmentación va a determinar un cambio en la dinámica poblacional, tiene que ver con lo último que he hablado, de ciertos organismos, ¿no? Es decir, tenemos aquí, por ejemplo, la cantidad de borde de bosque, que vamos de un borde de 0.5 a 1.2 unidades, ¿no? Pueden ser metros cuadrados o kilómetros cuadrados, y la duración del brote en términos de años de la oruga de una polilla, ¿no? En esto estamos hablando de un bosque de álamos, ¿no? Un bosque de álamos en Norteamérica, donde hay un problema grande que la fragmentación brinda estas condiciones de temperatura, ¿no?, calor y también humedad ideales para que las orugas aparezcan, les guste el calor, humedad, ¿no?, en estos bordes, y entonces afectan es una oruga minadora, es un herbívoro, esta oruga es una depredadora, ¿no?, de hojas de árboles.
Entonces, a medida de que el bosque se fragmenta, quiere decir que hay un mayor borde, ¿no? Una mayor, el perímetro es mayor con respecto al área, vamos a tener, ¿no?, que los brotes de la plaga, de esta oruga, van a ser cada vez más largos, ¿no? Cada vez más largos. Y esta oruga, ¿no?, abunda porque el proceso de fragmentación del hábitat de los álamos, especifiquemos de los hábitats de los álamos, del hábitat de los álamos, es resultado de la agricultura, ¿no? Entonces, esta agricultura contribuye a que aparezcan estos bichos en mayor cantidad porque le gustan estos bordes y afectan ecosistemas naturales como son los bosques de álamos. A esto nos referimos con este efecto de borde. Entonces es crítico, no es crítico lo que se vive, porque esto es un proceso vigente, actual, que estamos observando en diferentes ecosistemas. Entonces, pérdidas de hábitat y que están contribuyendo con la fragmentación, tenemos, nuestras imágenes son bastante ilustrativas, ¿no? Esto ya es lo más crítico que se está observando ya. De hecho, ya tenemos osos polares que ya prácticamente no tienen dónde moverse, ¿no? Y están entrando a áreas continentales en el norte de Rusia. Hay imágenes ya bastante dramáticas de esto. Y bueno, las otras actividades que están generando esta pérdida de hábitat, ¿no?, y fragmentación del área, ¿no? La deforestación, las quemas, ¿no? El que se sequen ciertos ríos tiene que ver con fragmentación de hábitat de organismos acuáticos, el avance de las ciudades, ¿no?, la urbanización y la apertura de carreteras. Es una carretera bien sencilla, ¿no? Esto no es lo mismo que la interoceánica, pero cada cual va a tener un grado de perturbación y fragmentación en los áreas, ¿ok? Entonces, aquí es donde yo les pedía que vieran el video de fragmentación del hábitat y déjenme ver cómo estamos en tiempos. Un ratito déjenme ver, un minuto, tengo que calcular con estos cambios, cómo estamos en tiempos, hasta dónde debo avanzar el día de hoy. Vamos. Ya, voy a pedir unas participaciones, unas 5 participaciones rápidamente, ¿sí?, concretas, por favor, para que podamos avanzar con el resto, lo que nos corresponde hoy. Si han visto el video, ¿cuáles son estos conceptos principales que surgen del video? ¿Quién quisiera compartirlos, chicos, chicas? ¿Alguien ha visto el video para comenzar? ¿No? Que está ahí ya hace varios días el video en el Moodle. Son 2 videos, ¿no? Este de fragmentación de hábitat y el de los pinzones. Gustavo, adelante. Sí, profesora, sobre lo que es fragmentación de hábitat, lo que resalto de eso es la dependencia que hay entre tanto, ¿cómo se llama?, entre la vegetación que proporcionan el hábitat adecuado para los animales, en especial de los monos araña, y entre ellos hay una dependencia porque, como le dije, proporcionaba protección, también el hábitat para que pueda trasladarse, reproducirse, ¿no? Porque ellos se trasladan más por los árboles, por las ramas. Y a su vez, el mono los ayuda en cuanto a la dispersión de semillas, y eso para que se amplíe su hábitat lo que vendría a ser los bosques, ¿no? Para que se amplifique más Así es. bueno, eso. Muchas gracias, Gustavo. ¿Alguien más quisiera agregar de repente cuáles son las actividades que contribuyen con la fragmentación del hábitat del mono araña aquí? ¿Quién recuerda? ¿Qué actividades eran las que influían en la degradación del mono del hábitat, en la fragmentación? ¿Nadie? Creo que no han visto el video, chicos. La Necesito que vean deforestación el video para poder hacer esta actividad. Ajá. ¿Por qué la actividad? deforestación para crear zonas de cultivo y de ganado. A ver, ¿quién habló ahorita? ¿Adrián? Sí, ¿Sí? Entonces, la deforestación para zonas de cultivo y ganado. Sabemos que en el caso de Colombia son actividades, igual que en muchas partes de Sudamérica, muy, muy fuertes, ¿no? Samira, ¿quieres agregar algo más adicional o otros puntos importantes del video, Samira? Bueno, mis buenos días. En realidad, Hola. le iba
agregar que se convertía en un ciclo vicioso entre la deforestación, que generaba que los monos no puedan refugiarse ni desplazarse, con la dispersión de semillas y luego la regeneración del bosque. Más que todo eso, ya que el video en realidad giraba en torno a esa idea. Así es, ¿no? Entonces, hay un papel muy importante del mono araña, ¿no? Recordemos que este mono araña es una especie, digamos que es una especie clave. No he visto que sea definida como tal, vamos a hablar de especies claves más adelante, pero es muy probable que sea una de las especies clave en la configuración de los bosques tropicales húmedos de esta zona de Colombia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el papel entonces de los monos araña? Tiene un papel importante en la dispersión, nos había mencionado ya Gustavo, ¿no? Tiene un papel muy importante en la dispersión de semillas. ¿Cuántas semillas dispersaba el mono araña? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántas semillas dispersa? ¿De cuántas especies diferentes? Más de 100 especies. Más de 100 100 especies. especies. Entonces es un papel sumamente crítico el de los monos araña. No estamos hablando de 100 especies de semillas, y de hecho son estas especies de semillas que ¿cómo las obtenían los investigadores? A través de sus heces. A través de sus heces. Gracias a la ayuda de que detectaban dónde estaban esas heces. De los escarabajos. ¿Y cuáles escarabajos? Coprófagos. Ajá. Entonces, tenemos que hay un papel ahí de otras especies que ayudan, ¿no? A poder identificar dónde estaban estas heces, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los investigadores para ayudar a los monos a que el bosque se recupere? ¿Qué es lo que hacen ellos? ¿Qué es lo que hacen los investigadores para ayudar a reconstruir el bosque? Ruth. Ellos empiezan a plantar las semillas en áreas donde ya no se cosecha nada. Ellos lo empiezan a sembrar para que los monos puedan seguir esparciendo semillas. Empiezan a reforestar, ¿no? Empiezan a reforestar, como también están mencionando aquí en chat. Nicole está mencionando también. Entonces, empieza el proceso de reforestación. ¿Qué está pasando entonces? Y aquí presten atención, ¿no? Lo que estamos teniendo es que tenemos aquí está. Tenemos entonces un parche de vegetación aquí, voy a cambiar, ¿no? Un parche de vegetación acá y tenemos otro parche de vegetación por acá. Hay una distancia importante. Reforestar tiene que ver con plantar estas semillas y eso implica tiempo, esfuerzo y dinero, ¿no? ¿Qué hacen los investigadores? Empiezan a hacerlo en franjas. En franjas que quién sabe cómo se llamaban, quién se acuerda, ¿no? ¿Cómo se llaman estas franjas que unen un parche 1, ¿no? Y un parche 2? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban estas franjitas? Donde la actividad de los investigadores es solamente reforestar en esta franja y los monos empiezan a moverse de aquí para acá. Entonces se van moviendo, llegan a este otro parche o viceversa, ¿no? Y al moverse por aquí van a ir comiendo los árboles que ya estén aquí grandes, con más frutos. ¿Y qué va a pasar? Las semillas van a ir cayendo, ¿no? Van a seguir cumpliendo su papel de dispersores y ya no solo caen dentro de esta franja, sino caen fuera. Y así gradualmente el bosque se va a ir recuperando. Porque nosotros lamentablemente no podemos hacer todos, porque no tenemos todo el presupuesto para poder reforestar todo un bosque. Entonces poco a poco se va a ir recuperando el bosque. ¿Cómo se llama esta franja de aquí? ¿No? Esta franja que está acá, que inicialmente hicieron los investigadores, son los famosos corredores biológicos, ¿sí? Corredores, usen también apropiadamente los términos, por favor, ¿sí? Son corredores que muevan los organismos. Ahora se ven estos corredores, incluso en Europa hay varios sitios donde hacen estos corredores como puentes, donde abajo de una carretera establecen puentes, que empiezan a cubrirlo con vegetación, o debajo de carreteras altas hacen túneles que permiten el paso sobre todo de animales, ¿no? Entonces estos corredores biológicos son parte de estrategias de contribuir a lo que es la conectividad, ¿sí?
la conectividad entre fragmentos o parches, ¿sí? Y eso contribuye al desplazamiento, a contrarrestar el aislamiento que hemos mencionado, ¿no? Entonces, con esto se contrarresta aislamiento y se promueve el desplazamiento de individuos. Esto es fundamental. Y todo esto que les estoy mencionando es algo que se suele hacer en lo que se denomina la famosa restauración ecológica. Si ustedes se dan cuenta, los investigadores hacen todo esto a partir de identificar que el mono araña es esencial y qué especies son las que existen en el bosque y las que dispersa el mono. No es meter especies nuevas, no es hacer un monocultivo, no. Empiezan a sembrar las 100 especies. Ese es un proceso adecuado de restauración ecológica, poniendo lo que había originalmente en esa zona con evidencia científica previamente documentada, ¿sí? Entonces es algo importante que tenemos que mencionar como estrategias para hacer frente a los procesos de fragmentación de hábitat, en este caso del mono araña, ¿no? Entonces el mono araña tiene un papel fundamental. Su nicho tiene que ver con la dispersión de semillas, es un herbívoro pero también contribuye con la dispersión de semillas. Es una especie, yo creo que, bueno, aunque tendría que revisar si es así, es una especie clave. Luego vamos a ver este concepto de especie clave, ¿ok? Entonces, los que no han visto el video, les pido que por favor lo vean. Es un video cortito, muy interesante, que nos ayuda a entender estos procesos de recuperación o de contrarrestar fragmentación del hábitat y reconocer el papel tan importante que tienen ciertas especies en ecosistemas como bosques tropicales húmedos. ¿Okay? Muy bien, continuaremos. Voy a borrar aquí porque tengo que pasar de diapos, esto no es una pizarra. Y continuaremos. Muy bien. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? No, vamos a tener que continuar nomás, chicos, ¿sí? Tenemos que, vamos a pasar a enlazar ese concepto de hábitat con el concepto de nicho, ¿no? Todos los tres conceptos esenciales de este capítulo están vinculados entre sí. Entonces, cuando hablamos de nicho, desde el punto de vista, bueno, históricamente lo hemos denominado nicho como el domicilio, la profesión, perdón, ¿no? Cuando el hábitat es el domicilio, ¿no? La casa de un organismo, ¿no? Pero el nicho ha sido conocido como su profesión. Entonces vamos a hacer como un recuento histórico de cómo ha ido cambiando esta concepción de lo que es el nicho. Grinnell, ¿no? Empieza, tanto como la introducción del concepto de hábitat, también empieza a introducir el concepto de nicho, aunque él tenía esta noción de nicho ecológico, pero este concepto de nicho está más relacionado con el concepto de microhábitat, ¿no? Sería como un nicho espacial, ¿no? Entonces, no, pero hay que tener cuidado en distinguir qué hábitat no es lo mismo que nicho. Pero bueno, es como comienza el desarrollo de este concepto, ¿no? Entonces, porque Grinnell ya desde que define hábitat, concluye que los factores ambientales, ecológicos y comportamiento y morfología limitan la distribución de los organismos, ¿no? Pero esto tenía que ver con su concepción inicial de lo que era. Ya más adelante, ustedes conocen al doctor Charles Elton, ¿no? Es el que plantea el concepto de nicho y hace la aclaración de que de ninguna manera hay sinonimia entre nicho y hábitat, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Entonces plantea que nicho es un estado funcional de un organismo dentro de su comunidad. Cómo se desenvuelve, cómo desarrolla sus funciones, ¿no? Sus tareas dentro de una comunidad. Y en este caso, lo que se resalta de Charles Elton es que él plantea, cuando habla de nicho, de las relaciones energéticas. Entonces, ¿quién se come a quién? ¿No? ¿Quién es el herbívoro? ¿Quién es el producto primario? ¿Quién es el carnívoro? Carnívoro 1, 2, 3, los consumidores primarios, secundarios, en términos de las famosas cadenas tróficas, ¿sí? Entonces, su concepto va más orientado a lo que es el nicho trófico. Unas décadas más adelante, el doctor Hutchinson, ¿se acuerdan que también lo han visto? Su línea en sus investigaciones, lo que hicieron Hutchinson, lo vimos en la exposición. Él plantea que cuando nosotros analizamos lo que es el nicho, ¿no? Vamos a ver que hay diversos factores que están sumando para que un organismo se desenvuelva de cierta manera. No es uno, no es dos, son varios factores que están contribuyendo a que un organismo se desenvuelva bien y cumpla sus tareas óptimamente, ¿no?
Entonces lo que nos plantea Hutchinson es visualizar un espacio multidimensional, lo vamos a ver en un momento, dentro del cual el entorno permite que un individuo o la especie sobreviva, ¿no? Entonces es conocido como el nicho de Hutchinson, como el nicho multidimensional o hipervolumétrico, lo vamos a ver por qué. Porque se habla de que no solamente hay un factor que está contribuyendo. En el caso de Elton es quién se come a quién, aquí va más allá. Tanto la alimentación como la humedad, la luz, todas estas características físicas y biológicas que encuentra un organismo en un hábitat van a determinar su desempeño, ¿no? Si lo encontramos allí es porque está adaptado a esas condiciones y su desempeño está en función de esas condiciones. Por eso estos tres conceptos están relacionados entre sí. Entonces, cuando hablamos de nicho ecológico, y este es el concepto de nicho trófico de Elton, ¿no? Es el rol o función básica de un organismo en la comunidad debido a sus relaciones con el alimento y con sus enemigos, ¿no? Sus depredadores, o su competencia, ¿sí? Entonces, es la profesión de la especie, ¿no? Si una especie es detritívora, si una especie es herbívora, ¿no? En el caso de este concepto, en el video del mono araña, tenemos que el nicho del mono araña es ser un herbívoro, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, de los escarabajos estercoleros, es un detritívoro, ¿no? Contribuye a degradar, ¿no? Utiliza las heces, ¿no? Y contribuye a consumir estas heces y degradarlas, como algunos de los artrópodos que son importantes. En esta capa, ¿se acuerdan? O del suelo, que es en la que se va a ir va nutriendo los suelos con materia orgánica, ¿sí? Entonces, ese es el concepto original a partir del cual, y que se sigue usando también, ¿no? De nicho ecológico. Pero es necesario que entendamos, ¿no? Que este concepto de nicho es mucho más complejo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nicho, cuando hablamos de nicho, en realidad es un atributo fenotípico que tiene que ver con su conducta, es decir, cómo se desenvuelve, ¿no? El hecho de que pueda moverse bien un organismo, pueda actuar bien como un depredador, un controlador biológico, etc. Es un atributo más de tipo fenotípico, poco abstracto, es cierto, no podemos, la abstracción es como la médula de este concepto. Va a variar según cambian los recursos empleados para ver condiciones favorables y las limitantes, que lo vamos a ver también. En general no existen nichos vacíos, ¿no? En la historia de la evolución de los ecosistemas, en algún momento atrás hubieron nichos vacíos. Puede ser que ocurra si algunas especies desaparecen, como está ocurriendo ahorita con las grandes extinciones. Hay interrelación de los organismos con los factores ecológicos, ya lo mencionamos, lo que hay en el hábitat. Entonces es una abstracción que abarca varios factores físicos, químicos, fisiológicos y biológicos que un organismo necesita para vivir. Y la función de la especie es determinada por estos factores. Por eso no solamente hay uno, hay varios. Es lo que nos habla Hutchinson. Y la función de la especie podría estar limitado, una de las cosas que va a limitar el desempeño de un organismo, por la competencia interespecífica. Entonces, hay un rol importante en la definición de la función de los organismos en cuanto a la competitividad, ¿no? Si lo vemos entonces en términos de relación con lo que es nicho con respecto a lo que es hábitat, es un aspecto mucho más específico. El hábitat puede ser mucho más amplio. Y el hábitat no siempre es homogéneo en cuanto a las condiciones físicas y biológicas. Entonces, ¿dónde el organismo va a tener su mejor desempeño? Donde en ese hábitat tenga las condiciones más ideales. Lo vamos a ver más adelante. Y el hábitat también es un área reducida con respecto a un área, un territorio más grande, con respecto a una especie en particular. Por eso está esta relación, hábitat menor que área y nicho menor que área. Porque un organismo no se va a desenvolver bien en todo su hábitat, ¿sí? Dependiendo de las condiciones que tenga ese hábitat, los rangos dentro de esas características físicas, químicas, fisiológicas y biológicas. Muy bien. Y aquí también quiero que presten atención, ¿no? Hutchinson entonces incluye estas variables físicas y biológicas, y acá mi cámara está inestable, y dice que este nicho multidimensional depende de dónde vive, además de lo que hace,
de cómo transforma la energía, el comportamiento en respuesta al medio físico y la influencia de otras especies sobre. Entonces nosotros podemos medir el nicho. ¿Sí? Por eso él habla de un área o de un nicho multidimensional, de un volumen, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Entonces, acá les tengo lo que es el nicho alimentario de un ave, ¿no? Y ese nicho alimentario lo podemos calcular. En el hábitat de este bichito, de esta ave, nosotros tenemos que vive, hay información, en diferentes aves se tiene mucha información de dónde vive, y entonces su hábitat le provee de un árbol o árboles, y estos pajaritos pueden vivir desde los 3 metros de altura, o más abajo, ustedes, no sé si ven aquí, este color claro, como esta sombra clarita, nos indica que lo podemos encontrar más o menos, no casi, desde cerca al suelo, ¿no? Será pues acá tenemos 3, 1, 5, 1 de medio metro sobre el suelo, que es esto, es el extremo inferior de la altura de aprovisionamiento de alimento. Y luego llega hasta más o menos, ¿no? Por sobre los, acá estamos casi a los 12 metros, perdón, pontinia chueca, ¿sí? Entonces tenemos que eso indica un factor en el nicho, en este caso el nicho alimentario, va a ser la altura de aprovisionamiento, de dónde obtienen el alimento. El otro factor va a ser, acá tenemos factor 1, ahí, números, y el factor 2, ¿sí? En este factor 2 tenemos el tamaño de las presas. Y este bichito, esta ave, puede obtener a su vez otros bichitos, insectos, ¿no? Que van desde tamaños como 1 milímetro, porque esto está en milímetros, hasta, según esta sombra, casi 13 milímetros. Estos son los límites del tamaño de la presa de esta ave, y estos son los límites de la altura de obtención de su alimento. Entonces, toda esta área que se cubre aquí, porque vamos a tener puntos, ¿no es cierto? Vamos a tener puntos, ¿no? Puntos dispersos, y a partir de esa concentración de puntos, vemos que hay mayor número de individuos que comen alimentos de 4, ¿no? De 4 milímetros, y se encuentran sobre todo más o menos a los que será 4,5 metros, ¿no? En un rango como este, ¿no? Este color más oscuro. Y luego esto se va haciendo cada vez menos denso en cuanto a presencia de individuos, o individuos que usen estas altitudes y estos tamaños de presa. Esta es la manera en que nosotros obtenemos esta área. Y esta área es el nicho de una especie que tiene 2 dimensiones, dimensión 1 y dimensión 2. Si nosotros ponemos también, a ver, este es el tamaño, altura de aprovisionamiento. Tamaño de presa, sí que les gusta. Podemos poner una tercera dimensión. Puede ser depredadores o competidores, eso es otra, ¿no? Podría ser, depredadores, luz. Podría ser luz también. Pero para eso hay que determinar si es un factor importante en el nicho, ¿no? Si es que la luz es más intensa en las partes altas, acá está mayor intensidad y aquí menor intensidad. Entonces, si requiere una intensidad de luz que de repente está relacionada con el tamaño de presas, esto nos daría probablemente un volumen. A eso se refiere con el famoso volumen de Hutchinson. Lo vamos a ver ahorita en el siguiente diapo también. Entonces, no olvidarse del tema de cuáles son las dimensiones o los factores que están contribuyendo con este nicho, ¿no? Que puede ser un área o puede ser un volumen o un hipervolumen. No, un hipervolumen también puede ser. Muy bien. Este es el caso del nicho alimentario. De ahí les voy a encargar que calculen nicho también con otros análisis. Entonces, en el caso, ¿no? De este nicho multidimensional, el rango va a ser una dimensión del nicho ecológico de una. Entonces, este concepto engloba 2 nociones, el de hábitat y el nicho ecológico. El hábitat que tiene esta gran diversidad de factores ambientales que van a condicionar la distribución y las funciones, ¿no? Entonces, cada factor ambiental condiciona la distribución, hábitat y función de la especie. Para identificar el nicho de una especie se grafica.
como lo hemos visto anteriormente, si nosotros analizamos una dimensión como solo temperatura, tenemos una línea. No podemos tener una línea. En función de temperatura tendremos un individuo, dos, de repente aquí tendremos picos, tal, para ver cuántos individuos tenemos, el número de individuos y temperatura, nada más. Si vemos dónde encontramos mayor número de individuos de un organismo, en función de dos dimensiones, temperatura y humedad, tenemos un área, como lo hemos dicho, nicho alimentario. Si a su vez analizamos temperatura, humedad y tamaño del alimento, en el caso anterior no analizamos temperatura y humedad, pero podríamos agregarlo, vamos teniendo un volumen. Si aquí agregáramos la altitud de obtención del alimento, tendríamos 4 dimensiones. Ahí es cuando estamos hablando de un hipervolumen. ¿No? Por eso es una abstracción. Eso ya es algo que escapa, digamos, al dibujo, ¿no? Y se vuelve una abstracción. Eso todavía lo podemos verificar. Entonces, uno va identificando cuáles son aquellos factores, aquellas dimensiones más importantes y nos ayuda a poder calcular este nicho multidimensional. No solamente si se come a quién, como lo planteaba Elton en un inicio, por eso esta noción de nicho ecológico sí se emplea, ¿no? Para lo que es el nicho alimentario, pero hay otros factores físicos y también biológicos que pueden contribuir a la función del organismo. Tenemos dos conceptos importantes cuando hablamos refiere a ese rango total de condiciones ambientales en los cuales una especie puede sobrevivir si no hay interferencias de otras especies. Si hablamos de que se encuentra libre de interferencias con otras especies, ¿qué cosa es lo que va a estar ausente aquí, chicos y chicas? ¿Qué estaríamos viendo? No hay interferencia de qué. Esa es mi pregunta a ustedes. ¿Vale, Esmi? ¿Depredadores? De depredadores. O también, o no solamente depredadores, ¿qué más puede ser? ¿No? Si cuando hay esta coexistencia. María, adelante. Posibles enfermedades que se puedan contraer. Más que eso, tiene que ver con otras especies que están coexistencia. ¿Qué tipo de especies coexisten? ¿Qué tipo de especies serían, Mutualismo. Gustavo? Profesora, la competencia por alimentos. La competencia. Es una interacción, sí, pero una de las más intensas que va a determinar que el nicho fundamental finalmente pase a ser lo que es el nicho efectivo, que es este otro, es la competencia. Pero cuando no tenemos competencia, este circulito es una especie, ¿no? Es el nicho de una especie, perdón. Entonces, cuando no tenemos competencia, este organismo está desempeñando sus funciones en todas las condiciones ambientales, ¿no? En todo el rango de condiciones ambientales donde se encuentra este organismo, sin problemas. Este es un nicho fundamental, hipotético y de deseo potencial, porque es muy raro encontrar un organismo que no esté compitiendo, coexistiendo con otra especie, ¿no? Entonces, lo que tenemos en la realidad, ¿no? Es este nicho efectivo, que es una porción de este nicho original, que está ocupada por una población, pero que sí tiene competidores, ¿no? Que son estos otros circulitos, nos indica que es el nicho de otros competidores, que seguramente están usando condiciones de sus propios hábitats, que no son necesariamente el hábitat de esta especie que está en celeste, pero sí vamos a ver que están utilizando ciertas condiciones de temperatura. Entonces, tenemos dos pajaritos en la misma altitud, por ejemplo, del árbol, de dos especies diferentes, entonces están compitiendo por el alimento, si es que les gusta el mismo alimento, o lo obtienen de la misma altura en mayor cantidad. Entonces hay una competencia. Entonces, para ambos se reduce, ¿no?, la disponibilidad de alimentos y el área en la rama superior del árbol donde pueden obtener alimentos. Entonces, lo que les va a quedar a los organismos es este espacio que tenemos acá, ¿no? Este es el nicho efectivo, porque aquí es donde hay competencia. En este caso, lo que tenemos son poblaciones viables, ¿no? O sea, las poblaciones que van a poder sobrevivir con mejores condiciones, las poblaciones viables, ¿no? Y en este caso probablemente están en los límites de tolerancia de ciertas características o factores o dimensiones.
Sí, lo vamos a ver en un ratito también. ¿Ok? Entonces, la competencia es fundamental, ¿no? Entonces, en este nicho efectivo, como acabo de decir, las condiciones ambientales bajo las cuales una población sobrevive y se reproduce en la naturaleza es lo que da esta población viable. Yo les acabo de contar. Esto que queda en silvestre. Aquí ya están casi solamente sobreviviendo. Quiere decir que probablemente puedan comer, puedan crecer, pero ya no tienen lo necesario para reproducirse por la gran competencia que hay, ¿no? Me falta borrar esto. Un segundito para borrar esto de aquí. Ya. Muy bien. Entonces aquí es lo que podemos ver. Lo que hemos visto en el caso de esta ave que está solita, ¿no? Sería su nicho fundamental, no tiene competencia. Aquí no se ha graficado con competencia. Y aquí tenemos el nicho de varias aves. Perdón, creo que voy a necesitar un poco de agua en un ratito. Tenemos 5 aves que están distribuidas en este tipo de árboles, ¿no? Hay una interacción entre estas de competencia. Tenemos algunas que tienen un nicho más amplio, pero de todas maneras están compitiendo, pero su nicho es más amplio. Otras tienen su nicho más reducido y presentan más competidores, dependiendo de cada ave sus características o las dimensiones, o los rangos de la dimensión. Va a determinar qué tan amplio es su nicho. Entonces tenemos en este caso el escenario como este. ¿Ok? Entonces el nicho fundamental y ese es el nicho real. Entonces el nicho fundamental puede ser igual o menor o mayor que es mayor o igual que el efectivo cuando no tenemos esta competencia. Puede ser en algunos casos, pero en la realidad esto es más difícil de encontrar. Diana, ¿tienes alguna pregunta? Sí, una consulta. La competencia se genera entre especies iguales y diferentes también, ¿verdad? Bueno, cuando hablamos de especies estamos hablando de que son cosas diferentes, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de que son individuos de una especie que están compitiendo con individuos de otra especie, ¿no? Entonces, Pero también se genera entre las mismas o... no, en este caso, todas tienen el mismo nicho. Ojo, dentro de una especie, todos esos individuos tienen el mismo nicho. Eso es importante recalcarlo, ¿cierto? Otra especie, todos sus individuos van a tener el mismo nicho en esa otra especie. Recuerden el concepto de especie. Esto es otro concepto aglutinador, digamos. El nicho de una especie es diferente al nicho de otra especie. Vamos a ver que hay algunas que tienen su nicho muy parecido, vamos a ver, ¿no? Y que resulta luego en procesos de reparto de recursos, bueno, no es que digan yo te dejo esto y esto, no, es un proceso evolutivo, y luego también la exclusión competitiva. Vamos a verlo en un ratito. Pero es cierto, hay que precisar, un individuo de una especie y el conjunto de individuos de esa especie tiene un nicho. Otra especie, todos los individuos de esa otra especie tienen otro nicho. ¿Sí? ¿Quedó claro, Diana? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, les decía que el nicho fundamental puede ser igual que el nicho efectivo, siempre y cuando no haya competencia, ¿no? Entonces, si ustedes ven este tipo de gráficos y tienen un montón de circulitos, quiere decir que hay la pobre especie G que está en el centro está completamente bajo presión por competencia, con un montón de especies, en este caso tenemos 6 especies que están compitiendo. Las intersecciones son el rango de los diferentes factores de donde vive esta especie G, donde hay competencia. Lo que está rayado es este nicho real, ¿no? Donde finalmente la población está como a salvo, digamos, o libre de competencia, que es poco, ¿no? Y podemos tener varios procesos o tipos de respuesta frente a la competencia. A los competidores que les gusta el extremo superior de alguna característica, ¿no? Como, por ejemplo, acá tenemos altas temperaturas, ¿no? Y acá tenemos bajas temperaturas, ¿no? en un rango de características de una especie, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 10, ¿no? Y tenemos que esta era originalmente la distribución, ¿no? que el desempeño de utilización de los recursos, en este caso de una condición de una especie, está en rojito, pero tenemos una especie competidora que le va muy bien también justamente en esta
temperaturas, en las más altas, y otra especie más bien competidora que se desempeña muy bien en las temperaturas bajas. Entonces, ¿qué pasa? El nicho efectivo de la especie, esta especie roja se contrae, ¿no? Se contrae, entonces realmente aquí es donde vive, opera, se reproduce. En otro caso, podemos tener casos mucho más marcados de una especie antojadiza y más bien que es muy fuerte en términos o muy eficiente en términos de obtención de recursos o uso de ciertas condiciones físicas, que puede competir en el medio del rango, ¿no? De condiciones o de recursos de un organismo. Si este fuera el tamaño de la presa, no las presas más chiquitas y las presas más grandes, hay una especie que le gusta, también estas presas de tamaño intermedio, que eran las que más óptimamente utilizaba el ave, por ejemplo, y lo que va a hacer es que esta especie se vea, ¿no? Retraída hacia los tamaños mayores de presa o menores, ¿no? Y va a tener que adaptarse. Ahí viene este concepto de adaptación que vamos a hablar después, ¿no? Entonces, parte de los procesos de selección natural de tipo biológico que impone el ambiente a las especies, ¿no? Entonces, es una especie antojadiza, pero realmente era una especie más eficiente en uso de esos recursos y ¡zas! Hizo que el nicho del otro gradualmente se vaya modificando. ¿Cuándo es posible modificarse? Vamos a hablar de eso también. ¿Ok? Entonces es parte de cómo se dan estos procesos bueno, cómo se da la competencia y cómo el nicho te va a hacer todo el tiempo la totalidad de condiciones ideales a las que ofrece el hábitat, ¿no? Para un organismo. A ver, déjenme ver un ratito cómo vamos con los tiempos. Ok. En el caso, por ejemplo, de estas dos especies, ¿no? Tenemos Typha angustifolia, que es una especie que vive en superficies de aguas someras, poco profundas el somero, hasta 80 centímetros bajo el agua, y tenemos Typha latifolia, que vive en aguas someras o casi con poquita agua, ¿no? Entonces, estas dos están coexistiendo en una línea costera de lagunas de líquido, ¿no? Entonces, ambas especies pueden sobrevivir en aguas someras, pero solamente esta Typha no puede llegar a estas condiciones de profundidad. ¿Qué creen que va a pasar cuando viene un evento de incremento del nivel del agua de estos lagos por una inundación? ¿Qué especie va a sobrevivir? ¿La Typha angustifolia o la Typha latifolia? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué especie va a sobrevivir allí? ¿Typha angustifolia o Typha latifolia? La angustifolia, Ah, angustifolia. ¿Y por qué? porque se desarrolla más como para estar bajo el agua, bajo más superficie de agua, entonces es mucho más fácil adaptarse para esa especie. Entonces tienen un rango de una dimensión, que es la profundidad de agua más amplio que el de latifolia, ¿no? Entonces, si hacemos un dibujito, tendríamos, ¿no? Que el nicho de angustifolia es, digamos que es este tamaño, y el nicho de latifolia es más o menos como por aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver que si bien hay una competencia, y eso es importante, ¿no? Vamos a tener que el nicho, a ver, el nicho fundamental de angustifolia es este, ¿no? La que se puede ver más perjudicada va a ser latifolia, porque está compitiendo, ¿no? Está compitiendo con angustifolia. Y más bien la que tiene la ventaja es angustifolia porque todavía puede encontrársele, ¿no? Y puede sobrevivir y reproducirse en aguas más profundas, ¿no? Crecen juntas, por lo tanto es posible que latifolia no sea tan, o sea eficiente también en el uso de estas zonas poco profundas, ¿no? Y que le permita, sobrevivir ahí, ¿no? Sobrevivir, o sea, coexiste. Y en otras zonas de donde no hay esta competencia tan fuerte con angustifolia, es probable, en estas otras zonas del hábitat de latifolia, que no haya competencia, pueda tener mejores condiciones para sobrevivir y reproducirse, ¿no?
Entonces, su distribución en este caso es, estamos hablando de coexistencia, ¿no? Los nichos efectivos van a cambiar con la presencia o ausencia de una u otra especie. En otros casos que les decía yo, es que probablemente no tenemos angustifolia y a latifolia le va mejor, ¿no? Porque no tiene competidores o tiene muy pocos competidores, de repente más bien. Tenemos que angustifolia, ¿no? No la tenemos completamente en toda la distribución de latifolia, sino que en una parte, ¿no? En una parte hasta aquí, y más bien tenemos el nicho efectivo de latifolia como por acá, en las partes menos profundas, ¿no? No siempre van a estar cubriendo completamente, si no, no existiría, no existiría latifolia, ¿sí? Entonces esto es importante. Y en términos de adaptaciones, si se dan cuenta, ¿no? Que acabamos de comentar y lo vamos a ver en un momento, la capacidad o las características de Angustifolia que le permite vivir en aguas no, poco profundas y profundas, le brinda un beneficio mayor a posibles inundaciones que a la latifolia que solamente vive en aguas poco profundas. Eso es un seguro, digamos, o es una ventaja de las especies que llamamos generalistas, que es un concepto que ya mencioné, pero voy a detallar más adelante. ¿Okay? Muy bien. Entonces aquí viene este concepto de amplitud de nicho. Se han dado cuenta que hay especies que tienen un nicho más amplio y otras especies que tienen un nicho más reducido. Tiene que ver con estos límites a condiciones estresantes o límites de tolerancia, ¿no? Hay un límite inferior y un límite superior que cada especie, cada individuo de una especie va a tener en función de las características a las que está adaptada. Y dependiendo de cada variable, una variable abiótica, temperatura, humedad, pH, salinidad, concentración de contaminantes y también bióticas, como hemos visto en el caso del ave, tamañitos de alimento, ¿no? Tamaños mínimos y máximos de alimento de algunos organismos, ¿no? Etcétera. Entonces, hay una capacidad de selección, esto se refiere a la amplitud de nicho, una capacidad de selección de condiciones favorables para el desarrollo de una especie. Eso es la amplitud. ¿Qué tan amplio es esto? ¿No? ¿Qué tan grande es este rango entre el límite inferior y superior? Entonces, en función de la amplitud de nicho tenemos tipos de organismos. Por eso yo les hablaba de las especies generalistas, en el caso anterior. Una especie generalista sería esta que hemos visto, Angustifolia, porque tiene un mayor rango de profundidades de agua o de cobertura de agua que puede tolerar, ¿no? De cantidad de agua en profundidad, comparada con la latifolia. Esta sería una especie generalista y esta es una especie especialista. Comparando esas dos, ¿no? Porque podemos hacerlo en otros rangos. Las especialistas es las que son muy selectivas, son muy quisquillosas, digamos, tienen una alta capacidad de selección. Entonces necesitan ciertos rangos específicos y a veces son muy cortitos. Esas se conocen como las especies esteno, especies de nicho estrecho. Y las especies generalistas o especies euri son las que tienen un nicho amplio, es decir, tienen una baja capacidad de selección en la área completa. Son más flexibles en el rango de ciertos factores o dimensiones que necesitan para cumplir sus funciones. Entonces, según esto que les acabo de decir, veamos este grafiquito sencillo, ¿no? Tenemos 4 especies, A, B, C y D. Y tenemos, ¿no? Estas son temperaturas que van de 1 a 17 grados. Ahora, ¿qué especie de esta? Díganme una especie generalista y una especie especialista en función al rango de las temperaturas. Recuerden que hay un límite superior y un límite superior. ¿No? Y esta línea determina, este tamaño de la línea indica la amplitud del nicho. Entonces, ¿cuál sería una especie esteno y una especie euri? ¿Quién quisiera comentar eso? A ver. ¿Cuál sería una especie esteno y cuál sería una especie euri, chicos? Aquí, vamos. A ver, ¿cuál es generalista y cuál es especialista? ¿Sí están allí? Están muy calladitos. ¿Gustavo? Generalista no podría ser los perros. No, pero de estas 4 letras. Después vamos a hablar de estas otras especies con nombre y apellido. ¿Cuál sería generalista de aquí?
O Diana, de repente, Diana. ¿Miss, me escuchan? Sí, adelante, Diana. Generalista podría ser la especie D porque podría sobrevivir a altas y bajas temperaturas, no habría problema en su adaptación, pero en A, B y C creo que tiene espacios limitados, temperaturas limitadas, entonces si eso varía podría no adaptarse y desaparecer y extinguirse su especie. Entonces, Así es. Entonces, ahí, con lo que ha dicho Diana, también volvemos a enlazar esto con el concepto de adaptaciones, ¿no es cierto? Esta especie, que es una especie generalista, la especie D, tiene una amplitud de nicho larga. Tratemos de utilizar los conceptos apropiadamente. La especie tiene el límite inferior y el límite en temperaturas bajas de 1 o 2 grados y superior a 17, 16. Y luego, si ustedes cuentan el número de grados de diferencia que hay, es bastante amplio en comparación con lo que pasa con la especie A, B y C. Cada una se encuentra en un rango particular. La especie A le gustan las temperaturas más bajas, la especie B intermedias y la C superiores. Pero cualquiera de estas tres especies se mueve en un rango de 3 grados, ¿no? Ahora, siguiendo lo que nos dice Diana, ¿no? Una especie en la cual, o en un contexto ambiental, donde estas 4 especies se ven expuestas a un incremento de temperaturas, en temperaturas que iban, por ejemplo, de los 12, 13 grados, ¿no? O de los 10 a 11 grados, incrementa a 14, 15 grados, ¿no? Esto nos implica más de 5 grados. La B todavía se encuentra en los 10, 11, pero ya superó su límite superior. Entonces, esta especie no va a sobrevivir como coreano. En el caso de la especie C, probablemente tenemos algunos individuos, porque por suerte tocó su límite superior. Pero la que le va menos peor es a la D, porque se mueve dentro de este rango, ¿no? A pesar de que las temperaturas se hayan movido hacia los niveles superiores, ¿no? Para acá, ¿no? Para este lado, estos individuos probablemente ya no los vamos a encontrar, pero todavía tenemos individuos aquí. Todavía han sobrevivido y van a poder reproducirse, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por lo tanto, con las cuestiones relacionadas con las adaptaciones, que vamos a ver también más adelante, ¿ok? Entonces, cuando tenemos un nicho reducido o son muy selectivas en qué factores les gusta y en amplitudes reducidas, hablamos de las especies sistémicas. Y las que no tienen esta alta capacidad de selección, sino son baja capacidad de selección, porque les gustan rangos muy amplios, no pasa nada si se mueven estos rangos amplios, son las especies generalistas o las denominadas EUIs. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Alison, adelante. Profesora, ¿me escucha? Sí. Buenos días. Disculpe, ¿me Vale. podría dar un ejemplo de una especie generalista? A ver, ¿a quién se le ocurre una especie generalista que la encontramos en todos lados? Temperatura, humedad, condiciones de disponibilidad de alimentos. ¿Qué especie podría ser una especie generalista? ¿A quién se le ocurre? La cucaracha, podría ser. Cucarachas. Las cucarachas las encontramos hasta en los quintos infiernos, ¿no es cierto? Dicen que van a soportar una guerra nuclear incluso. Eso dice, ¿no? Entonces, las moscas también, ¿no? Las moscas podría ser, las moscas también, algunos tipos de moscas. Los ratones depende, pero los ratones tienen un comportamiento que puede ser tipo plaga, ¿no? Que dependen más de las condiciones, de momentos específicos de bonanza, digamos, de recursos. Pero que tengan esta amplitud de nicho, ciertas especies de ratones y las ratas puede ser, ¿no? Las ratas, ¿no? Las ratas las encontramos en frío, en calor, en todos lados donde haya basura, comida, etcétera, podría ser. Entonces esas son las que encontramos en todos lados, en zonas templadas, casi polares, en zonas cálidas, ¿no? Entonces en múltiples hábitats, esos hábitats son generalistas en cuanto a hábitat y también en su nicho. Los tardígrados, ahí está, que habíamos hablado de los tardígrados, ¿no? Alison, adelante. Sí, profesora, pero, o sea, aparte de plagas e insectos, un animal en sí, En ¿existiría? plagas, déjenme ver, no sé si podría ser las langostas, aunque también es que en el caso de las plagas, como digo, tienen un comportamiento muy errático que depende de las condiciones favorables del entorno.
alguna plaga que sea muy común. A ver, un bicho que sea muy común, chicos. Pero los mosquitos, aunque los mosquitos tienen una restricción más a condiciones de calor, ¿no? Y si se ha ampliado su distribución geográfica, su hábitat, y por lo tanto su nicho es porque el cambio climático lo está favoreciendo. Estoy pensando. María Belén, adelante. Profesor, una consulta. Por ejemplo, en estos casos, si, bueno, algunas compañeras quieren ver como que animales, bueno, un compañero mencionó los perros, pero yo creo que hay razas de perros que, por ejemplo, han nacido, por ejemplo, el husky siberiano, ha nacido en Rusia o proviene de Rusia y, sin embargo, por el tema de, ¿cómo se le dice? El negociar con esta raza, bueno, se ha traído a los animales aquí, entonces han sabido adaptarse a pesar de que han estado en climas tanto fríos como cálidos, entonces no sé si depende del nacimiento o si se adaptan, no sabría decirle. Ese es un tema de variación dentro de una especie. Ojo que todos los perros que vemos es una sola especie, ¿sí? Desde el chihuahua hasta el gran danés es una sola especie. Entonces, en esos términos sí podríamos hablar que es una especie generalista, ¿no? Porque la encontramos en una gran cantidad de hábitats y tiene un desempeño óptimo en un montón de ecosistemas, ¿no? Desde los polares hasta los tropicales. Entonces, ese podría ser un ejemplo en caso de domesticadas, ciertamente. Pero recuerden, el perro es una sola especie. Las razas son variaciones dentro de la especie. Vamos a hablar en selección, ¿no? Que en este caso los humanos hemos seleccionado para diversos tipos de perros en función de lo que nosotros queremos. Queremos un perro para la cartera, digamos, o de compañía, un chihuahua, o queremos un perro grande, fuerte o cazador, tenemos los galgos o los setter irlandeses, ¿no? Etcétera, o los perros de pelea o de guardianía, como los pitbull, que nacen de los bull terrier, que también tienen otros ancestros, digamos, o varias razas anteriores a esas, ¿no? En ese sentido, podríamos hablar de una especie domesticada bastante generalista, ciertamente. María José, y ahí quedamos para poder continuar. María José. Profesora, una pregunta. ¿Y cómo sería en el caso de los usos de agua? Porque ahí vi en internet que ellos están adaptados a varios medios. Sí, son generalistas. Es un claro ejemplo de una especie generalística y de una de las más generalistas probablemente del planeta, como les comenté antes, ¿no? Viven en rangos de temperatura muy, muy amplios. Menos 200 a más de 100 grados centígrados. ¿No? Entonces, esa es otra especie generalista. Quiere decir que en ese rango lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar desde meteoritos hasta aguas sulfurosas de volcanes, ¿no? Subacuáticos en los océanos. Podemos encontrar este tipo de organismos o las bacterias termófilas, ¿no? Entonces, esas son especies generalistas, ¿no? Son claros ejemplos, ¿sí? Entonces les agradezco por estos comentarios. Pero recuerden, esto ocurre a nivel de lo que tenemos, ¿no? Y eso es importante para evitar de repente la confusión, es una determinada cantidad de individuos. Estamos hablando de individuos porque cada individuo de por sí tiene sus capacidades, ¿no? Tiene sus capacidades. Algunos individuos, cuando son organismos producto de producción sexual, que eso brinda esta diversidad en temperaturas más bajas, otros los encontraremos cada puntito de un individuo, ¿no? Los encontraremos en las temperaturas medias. Ahora, aquí tengo un error, porque generalmente el número de individuos, ¿no? Dependiendo de cuál es el óptimo, se concentra, ¿no? Se concentra. Si el óptimo es 8, 9 y 10, vamos a tener aquí una mayor concentración de individuos y muy poquitos hacia los extremos. Eso es lo que suele pasar, ¿no? Entonces, y ya en su totalidad, ¿no? De todos los individuos de una especie es donde nosotros analizamos la amplitud del nicho, ¿ok? Pero las capacidades individuales es lo que vamos a tratar cuando hablemos de adaptaciones, ¿sí? Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Gracias por sus preguntas y comentarios, eran todos muy, muy pertinentes de poder desarrollar, ¿sí?